repaso muy rápido de algunos conceptos importantes para poder entender este paso del planeamiento estratégico, asumiendo que en las clases previas ya han tenido las teorías correspondientes y asumiendo también que en la clase anterior, según fue acuerdo con el profesor que me precedió, iba a ver las definiciones de objetivos estratégicos para que pudiera haber un mejor orden. Entonces vamos a dar inicio. Estos son los temas. Vamos a revisar algunas definiciones para poder asegurar el flujo, ¿no?, del entendimiento de la explicación de la clase. Bueno, tenemos una definición que es bueno mencionarla sobre planificación estratégica. Ustedes van a encontrar muchas definiciones en textos, en publicaciones, y dado que es un tema nuevo, ¿no?, que ustedes tienen, creo que es adecuado tener definiciones concretas, prácticas, cortas, que luego ya si profundizan en el tema ustedes pueden buscar algunas un tanto más específicas, ¿no? Entonces, esta definición ustedes la ven respecto de la planificación estratégica, ¿no?, y que prácticamente sirve para diseñar lo que viene, ¿no?, es pensando siempre en el futuro, en los pasos siguientes, siempre en el marco de las políticas nacionales o institucionales, porque no puede haber una política por un lado y un plan estratégico por otro lado. En planeamiento estratégico, todos los documentos que sean parte de este proceso deben ser concordantes. De otro modo, no funciona, no hay resultados y no hay impacto, y de eso se trata la clase. Planes estratégicos hacen todos, desde el nivel más alto del Estado, del gobierno de un país, la PCM, los ministerios, las instituciones, los hospitales, todos, de todos los sectores, están obligados a hacer planes estratégicos que concuerden, como mencioné, con las políticas, y de los planes estratégicos se derivan otros planes. ¿Por qué es importante? Para lograr los objetivos y las metas del país, pero por otro lado, para canalizar los recursos, para que los recursos sean bien utilizados y logren con su inversión los resultados y los indicadores sanitarios que el país espera, ¿no? De esa manera se asegura con los planes estratégicos. Entonces, al plan estratégico van a ver que le denominamos PI y el plan operativo POI. Los dos deben concordar. El estratégico es de un periodo mayor y el plan operativo POI o anual es para cada año, y es decir que un plan estratégico va a implicar el desarrollo de varios planes operativos anuales. Cuando caduca el plan estratégico en su periodo, que puede ser de 3 a 5 años, entonces hay que generar un nuevo plan estratégico y así, ¿no?, sucesivamente. Pasos claves en el plan estratégico es la emisión, si es la primera vez, del enunciado, de la misión, de la visión, y si ya han habido planes previos, pues estas definiciones tienen que ser actualizadas, porque un país o una institución no puede dedicarse siempre a lo mismo, debe tratar de innovar, incluir otras funciones que vayan de acorde al mundo, a la modernidad, a lo que el país necesita. Entonces, las definiciones de misión y visión es adecuado que sean actualizadas. Dependiendo sobre todo de la misión, es que se elaboran y se proponen y se aprueban los objetivos estratégicos. Entonces, tenemos políticas, misión, visión, que tienen los planes estratégicos, y luego tenemos los objetivos estratégicos, los cuales seguramente ya ustedes han aprendido a enunciar, ¿no?, en la clase pasada. Cuando una institución propone objetivos estratégicos, los hace para cumplir su función, sus funciones esenciales, y para llegar a objetivos medibles. Y para operativizar los objetivos estratégicos están las acciones estratégicas institucionales, que van a facilitar el desarrollo de acciones
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y luego, debajo de las acciones estratégicas, están las actividades ya más operativas. Por ejemplo, un curso, aplicar vacunas, la atención ambulatoria, ¿no?, las cirugías, el mantenimiento de los equipos del hospital, una serie de tareas operativas, actividades operativas que van todas concordando con todas las líneas de las acciones estratégicas y objetivos estratégicos. Pero para realizar todas estas tareas, que finalmente son las que operativizan los planes, se necesitan recursos, ¿no? Y los recursos deben estar adecuadamente sustentados. Ningún ministro, ningún director de hospital, ningún gestor va pidiendo cada mes dinero según lo que se va presentando, porque eso no es lo correcto. Para eso existe el planeamiento estratégico. Y entonces la institución, si sabe a dónde quiere llegar entre esos 5 años y cada año hace su plan anual, tiene que saber cuánto va a gastar en el año. Un buen gestor, un profesional que quiere dirigir, pretende dirigir una clínica, un policlínico, su consultorio, su empresa, en fin, su hospital, y va a invertir recursos, tiene que saber planificar. Si no sabe planificar, entonces no sabe pedir y no obtener la cantidad suficiente de recursos, o pide de menos, o pide de más, o pide para lo que no se debe pedir, porque en la gestión pública no se puede pedir dinero para una cosa y gastarla en otra, ¿no? Eso es malversación. No se pueden pasar dineros para otro lado. Entonces hay una serie de reglas que están hechas para proteger justamente el tesoro público y para asegurar que las políticas finalmente aterricen y beneficien al ciudadano. Las políticas están hechas para eso. Las políticas públicas están diseñadas y aprobadas y supuestamente implementadas para que finalmente el ciudadano tenga determinado beneficio. Si eso no se logra, entonces hay que identificar dónde están los problemas, ¿no? Desde la política hasta el ciudadano, porque ese es el rol del Estado. Entonces, vamos allá al punto de la clase, luego de este pequeño repaso de conceptos. La clase tiene que ver la articulación estratégica. ¿Y qué es lo que se va a articular para que aterricen las políticas y los planes y beneficien al ciudadano? Lo que se va a articular es lo que se planificó, ¿no?, con los planes estratégicos, hasta el presupuesto, o sea, la articulación de la planificación con el presupuesto, para que sean concordantes, para que los recursos estén destinados a cumplir con los objetivos y metas. Ese es el propósito. Vamos entonces a ver un primer concepto para ver la articulación, la planificación con presupuesto. Entonces, ¿qué es planificación? La planificación es en sí una intervención, ¿no?, que se hace para producir un efecto, un resultado. Este resultado puede significar un cambio, y ese cambio es idealmente positivo. Nadie planifica para tener un cambio negativo, ¿no? Entonces, planificamos para desarrollar intervenciones en salud, en nuestro caso, para producir cambios positivos en la sociedad. Significa que benefician al ciudadano, ¿cierto? Y la otra idea clave es que la planificación no es un proceso estático, ni es un proceso que lo hago todos los años igual y me baso en lo mismo y solo le aumento un 10% y un 20%, porque siempre aquí siempre es así. Eso no es correcto. La planificación es dinámica y debe ser innovadora, creativa, concreta, capaz de poder expresar en actividades prácticas y de bien definidas lo que se tiene que hacer, cuándo se debe hacer y cómo se debe hacer. ¿Qué es el presupuesto?, ¿no?, que son los dos componentes que queremos articular. El presupuesto es un instrumento de programación. O sea, decir presupuesto no es decir tengo este monto de dinero, ¿no? Decir presupuesto implica que hay algo muy organizado. Es un instrumento de programación que une lo económico, es decir, los fondos, y lo social,
¿Por qué? Porque los fondos van destinados a cubrir las necesidades de la sociedad. Entonces hay una articulación. Y si esto sucede adecuadamente, entonces se materializan las políticas. Las políticas se hacen efectivas, porque la política está hecha, y lo repito, para beneficiar al ciudadano, porque ese es el rol del Estado, esa es su obligación. Entonces, podemos decir además, ¿cómo podemos caracterizar al presupuesto? También podemos decir que si tenemos un enfoque operativo, el presupuesto es el reflejo financiero del plan. Y eso es muy correcto, es muy cierto. Un plan bien hecho, con un cronograma, con tareas muy bien detalladas, yo voy a poder calcular de manera muy precisa y eficiente cuánto cuesta ese plan. Entonces, el presupuesto de un plan es el reflejo financiero, es su reflejo financiero. Y también tenemos que refleja una priorización. ¿Por qué? Porque en un plan a veces no pueden haber actividades que realmente no contribuyen. En un plan se deben colocar exactamente las actividades que van a contribuir al logro de los objetivos, que implica que deben priorizarse las actividades y los gastos, la inversión de los recursos, ¿no? Y además también el presupuesto es el espejo de los procesos y de la cultura organizacional, porque no todas las instituciones hacen lo mismo de la misma manera. O sea, un hospital atiende de una manera, el otro tiene su forma según su cultura organizacional, de repente el trabajo en equipo, los valores, la forma, la calidez con que atienden los pacientes, o las técnicas quirúrgicas que son aplicadas porque tienen alta especialización. En fin, una serie de razones por las cuales los procesos, si bien tienen principios básicos, pero no son necesariamente los mismos, ¿no? Entonces, la articulación entre la planificación y el presupuesto es fundamental. Deben ser concordantes, debe darse de modo permanente y de manera adecuada. Si esta articulación es correcta, es adecuada, entonces los recursos van a ser adecuadamente asignados. Se va a gastar en lo que se debe gastar y va a permitir que se realice el seguimiento del desempeño institucional. Significa que se van a poder evaluar los gastos versus los resultados, o sea, los avances físicos en relación a los avances financieros, ¿no? Y eso es importante. Y si todo esto está bien, entonces podremos evaluar las políticas públicas y diremos si están bien implementadas o no lo están. Ahora, el presupuesto es generalmente un instrumento de corto plazo. Está en función a los planes operativos anuales. Tengo un plan anual concordante con el plan estratégico, con el PI, y este tiene el presupuesto, ¿ya? Entonces el instrumento es un instrumento de corto plazo, generalmente anual, ¿no? Ahora, sin embargo, el planeamiento estratégico, la planificación, no necesariamente es de un año, porque según hemos visto, y ustedes ya recibieron las clases, los gestores deben planificar con una visión de país. Por ejemplo, hay un plan bicentenario, hay políticas públicas, se sabe a dónde quiere llegar el país al 2020, al 2030, al 2050. Los países del primer mundo lo hacen así, y entonces todas las instituciones ya saben cómo es el camino trazado, el mediano y largo plazo. Entonces los planes operativos anuales tienen presupuestos anuales, pero el planeamiento estratégico tiene una visión mayor. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, debemos hacerlos concordantes. Ahora, esta integración entre el plan, el planeamiento estratégico y el presupuesto es también un continuo. Es decir, yo no articulo, luego ya no, luego vuelvo a articular, no. Debe haber una continuidad, porque las funciones institucionales son permanentes, son una responsabilidad. La atención de los pacientes no se va a detener, hablando de un hospital. Son acciones y funciones y responsabilidades continuas. Entonces, esto es un proceso que, si bien puede haber un POA, luego un segundo año y un tercer año, las acciones son necesariamente continuas y no deben haber brechas o baches en este flujo de la articulación. Este proceso es resultado de un proceso técnico y político.
Ambas cosas son importantes. Técnico, por todo lo que ya hemos expresado, por la concordancia, pero político, porque siempre hay un componente político para asegurar el éxito de la ejecución de los planes estratégicos. Y cuando hablamos de político nos estamos refiriendo a que vaya concordando con las políticas públicas. Nos estamos refiriendo específicamente a ello. Si esta articulación es adecuada, fíjense, entonces, ¿qué tendremos? Una mejor asignación de recursos, un mejor seguimiento del desempeño institucional, ¿no? Estas son conclusiones de lo que ya estamos mencionando. Podemos evaluar la implementación de las políticas públicas y vamos a mejorar la coordinación de las acciones, ¿no?, del Estado y a fortalecer las estrategias públicas no solo en el corto plazo sino a largo plazo. Entonces todos estos puntos es lo que podemos concluir de lo que acabamos de explicar. Son los beneficios, las ventajas de una adecuada articulación entre la planificación y el presupuesto, ¿sí? Aquí vemos un esquema, miren, está el sector público y la sociedad que va a recibir los resultados, ¿no? Y va a haber un impacto en la sociedad respecto de los planes estratégicos, del planeamiento estratégico, ¿no? Y que se cumplan los objetivos estratégicos y se implementen las políticas, ¿no? Van en ese sentido. Esto es lo que todos esperamos. Ahora, yendo a la parte operativa y para asegurar que se dé esta articulación estratégica. Ya hemos visto qué es el planeamiento, qué es el presupuesto y cuáles son las ventajas de esta articulación. Ahora veremos. Para la articulación de la planificación y el presupuesto necesitamos instrumentos adecuados, ¿no? Vamos a aclarar esto. Entonces, un proceso articulado de planificación y presupuesto tiene que contar con instrumentos de planificación y con instrumentos del presupuesto para que todo ello funcione adecuadamente. Para la planificación los instrumentos son el plan estratégico y el plan operativo. Fíjense que estamos siendo más concretos, o sea, después que hemos visto definiciones, ahora ya se entiende mejor, ¿no? Entonces, para la planificación los instrumentos son el plan estratégico y el plan operativo. El plan estratégico. ¿Qué es el plan estratégico? Concretamente, es un instrumento que define las prioridades del gobierno para el mediano y largo plazo, o de la institución que lo ha elaborado a mediano y largo plazo, porque va de 3 a 5 años. Permite considerar sus prioridades, que deben haber sido previamente alineadas, y alinearlas con los recursos disponibles. ¿Bien? ¿Para qué? Para buscar la eficiencia. Los planes estratégicos pueden ir en sentido de mayor a menor ámbito, nacional, sectorial, institucional, local, etc. ¿Y qué es el plan operativo anual? El segundo instrumento, ¿no? El plan operativo anual o POA es un instrumento que es de corto plazo. Eso es una diferencia con el PEI, ¿no? Tiene solamente un año de periodo y incluye todas las acciones que se hacen en ese periodo, ¿no? Y entonces permite concretar las prioridades que se han definido en el planeamiento estratégico, pero las que corresponden a ese año, a ese periodo. Entonces de ahí nos vamos a las acciones estratégicas y a las tareas específicas. Pueden haber proyectos, diferentes acciones, y para eso se deben invertir en recursos, se deben invertir en producir bienes, servicios, se deben llegar a los objetivos, etcétera, cumplir indicadores, ¿no? Y recordar la alineación, ¿no? Como menciona allí, siempre con el objetivo, con la misión y con la visión. Aquí tenemos una tabla donde hay algunas descripciones respecto a las diferencias entre el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional, ¿no? Y si es anual el POA, ¿no? Respecto, por ejemplo, el PEI es un instrumento de gestión que identifica estrategias de la institución para lograr sus objetivos de política. El POI es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de los recursos. ¿Por qué? Porque va ligado al presupuesto, necesariamente, ¿ya? Para implementar todas las estrategias institucionales. Respecto al nivel de elaboración, el PEI
se elabora a nivel del pliego presupuestal. O sea, el jefe de pliego, jefe de pliego es, por decir, el ministro, ¿no? El pliego, el ministro de Salud, el ministro de Pesquería, el ministro son jefes de pliego. Y algunos organismos independientes son jefes de pliego. El nivel de elaboración del POI es la unidad ejecutora, por ejemplo, municipios, hospitales, ¿no? Los contenidos principales, el PEI está basado en definir la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas. En los contenidos del POI están sobre todo las acciones operativas, es decir, que todos los que están a la derecha, los objetivos y acciones estratégicas se operativizan a través del POI, ¿no? Actividades operativas. Y las inversiones, es decir, el presupuesto, cuánto cuesta realizar esas actividades operativas, ¿no? El periodo del PEI tiene una vigencia mínima de 3 años, casi siempre es 3 a 5 años, no menor de 3. El POI es por definición de 1 año. Ahora tenemos para el presupuesto, ¿no? Para el presupuesto los instrumentos son presupuesto plurianual, un presupuesto para varios años, si así se ha definido la necesidad institucional, ¿no? O dependiendo del nivel de ejecución, y el presupuesto anual. Y la articulación se realiza a 2 niveles. O sea, ya sabemos los instrumentos, ya sabemos los componentes, ahora vamos a ver la articulación. La articulación se puede realizar para el mediano y largo plazo o para el corto plazo, ¿no? Tiene una visión cortoplacista y de mediano y largo plazo. Para articular en el mediano plazo se utiliza el presupuesto plurianual, es decir, un presupuesto que considere más de 1 año. ¿Ya? Tenemos ahí el presupuesto plurianual y siempre este presupuesto está influenciado por los elementos que están alrededor. La visión, la misión, los objetivos estratégicos institucionales y los indicadores y metas a través de los cuales se va a objetivar y se va a poder medir y evaluar si se alcanzaron los objetivos o no se alcanzaron. Y para articular en el corto plazo utilizamos el presupuesto anual, ¿no? ¿Y qué elementos están alrededor del presupuesto anual? Es decir, los que más a tener en cuenta. Los objetivos, o sea, lo concreto, lo alcanzable, las acciones estratégicas, las actividades y el impacto de todo ello. O sea, medir los resultados para sustentar el presupuesto. Bien. Entonces, tenemos que el plan operativo anual es sumamente importante. O sea, no es que hay que copiar el plan del año pasado y aumentarle un 10% más y va a ser lo mismo. Si hacemos eso, en verdad, una institución no va a crecer mucho, digamos, ¿no? Y de repente tampoco va a tener los suficientes recursos, porque si no ha habido una evaluación y no ha tenido un enfoque estratégico, luego tenemos hospitales que siempre antes de fin de año ya no tienen medicinas, ya no tienen insumos y ya no dan mantenimiento a sus equipos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el POA entonces es importante y es el nexo o articulación entre la planificación estratégica, o sea, el plan estratégico y el presupuesto. Entonces es clave tener un plan operativo bien hecho. Tenemos allí, ¿no? El plan operativo es el nexo, ¿no? En la medida que proporciona los elementos para la toma de decisiones en materia de asignación de recursos. Para asignar recursos, es decir, para hacer el presupuesto, hay que tener decisiones tomadas. ¿Qué decisiones? ¿Qué voy a hacer durante este año? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cuánto va a costar esto que voy a hacer? ¿Y qué quiero lograr con eso? ¿Y cómo se van a beneficiar los ciudadanos con eso? ¿Qué resultados? ¿Cómo voy a crecer? Eso es básicamente lo que tiene un POA y el presupuesto debe financiar todo aquello que se quiere lograr. Esta vinculación entre planificación estratégica, institucional y presupuesto a través del nexo que es el POA no sería posible si los dos componentes van relacionados a decisiones que no coordinan entre sí. Es decir, si no existe una concordancia entre el plan estratégico y el POA, entonces realmente
la interacción y esta articulación estratégica no va a funcionar adecuadamente. A veces por la premura y por el desorden, por la desorganización institucional, a veces se ve de que se vence el plan estratégico, la institución no se preocupa por haber emitido anticipadamente, ¿no?, y elaborado y aprobado el siguiente para el siguiente quinquenio. Sin embargo, se van haciendo los planes operativos anuales que son copia del año anterior. Y luego, para cumplir con la obligación, porque el MEF, si no hay eso, no hay plata, entonces hacen un plan estratégico, pero ya no va a haber la concordancia, porque están inventando un plan estratégico en el papel, ¿no?, cuando ya se han aprobado los planes operativos anuales. Entonces, eso es un error frecuente, no deseable, pero que lamentablemente pasa en algunas instituciones, ¿no?, en nuestro país. Eso sucede. O si no, las instituciones hacen sus planes estratégicos, pero el plan de más arriba, el PCEM, no lo ha emitido el ministerio, el PCM. Entonces todos están flotando, todos los PEIs de todos los hospitales y las direzas están flotando y el PCM no ha sido aprobado. Eso pasa y no debe pasar. Por eso luego tenemos vacíos, tenemos problemas. Bueno, acá vamos a ver en este esquema un ejemplo de una buena articulación. Desde el objetivo estratégico que está a la derecha, viene, miren ustedes, objetivos estratégicos. Lo que se quiere lograr, ¿no? Ausencia de violencia, vivienda segura, el aprestamiento, la nutrición infantil, porque tenemos un niño que va a iniciar su desarrollo y tiene que tener todas sus potencialidades. Las acciones estratégicas, ¿cuáles van a ser según este esquema? Lograr vacunas completas, el CREP con los controles completos, dar suplemento de hierro y la atención de las iras o eras que se presenten adecuada y oportunamente. Las actividades para lograr esto sería tener disponibilidad de vacunas, porque si no tengo vacunas no voy a lograrlo, ¿cierto? Tener disponibilidad de enfermeras, captar a las madres para hacer accesible el establecimiento y atender oportunamente las iras y las eras que sus hijos presenten. Entonces es una secuencia. Y las tareas, para que tener una disponibilidad, pues debo verificar el stock, debo comprar las vacunas, distribuir oportunamente a las regiones, distribuir todos los materiales, ¿no?, a los hospitales y a los centros de salud, y específicamente ya insumos, todos los tipos, cada uno de las vacunas. Entonces todo ello, ustedes ven esas letritas azules, es la cadena de valor. La cadena de valor, si se da, va a haber el beneficio. Si todo esto se cumple, si todo lo que está ahí se cumple, se van a beneficiar los niños. Los niños son los ciudadanos, ¿no? Son parte de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, esto que hemos mencionado respecto a la atención del niño, son algunas acciones que están cubiertas por el Estado. Es decir, el Estado tiene canalizado su presupuesto bajo una estrategia que ya tiene algunos años en el país, que se llama presupuesto por resultados, de la cual vamos a conversar de aquí en un momento. Acá está en la diapositiva. El MEF conduce el presupuesto por resultados para que se dé todas las acciones de salud de un determinado objetivo, tal como ustedes lo han visto acá en este esquema. ¿Qué es el presupuesto por resultados? Varios países en el mundo utilizan el presupuesto por resultados y el Perú también lo utiliza. De manera así, con una definición práctica, porque se puede leer mucho de presupuesto por resultados. Este es un enfoque en la administración pública que se concentra en la obtención de resultados a partir de intervenciones o acciones públicas efectivas en el marco de la gestión pública nueva. Significa, el MEF distribuye los recursos, el dinero, a los organismos del Estado en base a este enfoque. Todo en el Perú ahora, todo lo que es el Estado se mide por presupuesto por resultados. No hay otra forma, ¿no?, en que se reciban los recursos. Y todo tiene que estar en el marco de este enfoque y bajo un programa presupuestal. Cada ministerio tiene sus líneas de programa presupuestal y existen líneas de programa presupuestal que son comunes para varios ministerios, porque existen problemas como por ejemplo la desnutrición, la anemia, en la cual un solo ministerio no tiene que trabajar solito, sino necesitan participar otros sectores. Entonces
Si hay un enfoque, por ejemplo, social con el de salud para lograr solucionar un problema sanitario, entonces varios ministerios reciben canalizado bajo este enfoque dinero para trabajar, pero hay metas, hay indicadores, hay toda esta cadena de pasos que acaban de ver aquí, ¿no? Para lograr, y luego hay indicadores con los cuales se mide si este dinero está adecuadamente logrando sus resultados. Por eso se llama presupuesto por resultados. Tienes resultados, hay dinero. Si este año no lograste, al año siguiente te reducen el dinero para esa meta específica. ¿Y por qué te lo reducen? Porque no lograste la meta. Así funciona. No es que te den lo mismo y tú de repente alcanzas la meta, a veces no. El mes te corta. Tú no lograste esta meta, al otro año así pidas, igual te van a dar. Si tú luego vuelves a sobrepasar tu meta, recién te vuelven a dar más. Así es. Y lo que no se logra invertir, termina el año, todo regresa al tesoro público, no se queda. Aquí hay un esquema del presupuesto por resultados. Ustedes ven, hay un plan, hay objetivos, ¿no? Son de los programas presupuestales, hay actividades donde participan insumos, qué insumos se necesitan, cómo es el proceso, qué productos quiere tener ese programa presupuestal. Se consideran las influencias externas siempre, ¿no? Los supuestos, y luego los resultados, cuáles son y cómo se van a medir. Este es un esquema muy simple para lo que realmente es el presupuesto por resultados, es un poco más detallado. Pero a ver, vamos a tener, acá hay dos definiciones que importan mucho en este enfoque. Lo que se llaman productos para el PPR, ¿no? Y lo que se llaman resultados. Entonces, en el marco del PPR, ¿qué es un producto? Un producto constituye un bien o un servicio que un ente público, por ejemplo, un hospital, un centro de salud, ¿no? Proporciona a un usuario, a un paciente, a un ciudadano. Es el producto. ¿Y qué son los resultados en el marco del PPR? Son los efectos de la provisión de los productos a los ciudadanos. Y estos productos deben idealmente causar cambios positivos, porque todos estos productos están en el marco de una intervención sanitaria. Entonces, el cambio positivo es que exista una mejora en la calidad de salud, en la situación de salud de la persona. ¿Cuáles son las preguntas clave que se manejan con el enfoque de presupuesto por resultados y que ayuda a planificar, ¿no? En este enfoque? Por ejemplo, el enfoque está basado en los resultados. O sea, las instituciones ya saben que tienen que demostrar qué resultados obtuvieron o qué resultados quieren conseguir y sustentarlos para recibir los recursos financieros. Si los cumplo, voy a recibir el financiamiento y probablemente para un siguiente periodo se va a incrementar mi financiamiento, porque el énfasis está en el cumplimiento de los resultados. Entonces debo ser eficiente, no solo debo saber planificar bien todo lo que ya aprendieron hasta llegar acá, ¿no? Sino debo hacerlo. La asignación de recursos está canalizada bajo el PPR por programas definidos. Cada programa tiene un nombre y se llaman programas presupuestales. Ejemplo, para el Ministerio de Salud, el programa articulado nutricional, ahí tiene que ver la anemia, la desnutrición y otras cosas más. El programa, y las vacunas también está ahí. El programa presupuestal de tuberculosis y VIH. El programa presupuestal de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. El programa presupuestal de enfermedades no transmisibles. El programa presupuestal de, ¿cómo se llama?, de cáncer, ¿no? Y así, hay varios programas. De salud materno-neonatal también hay un programa presupuestal. Y así son una serie, casi como aproximadamente 20 programas presupuestales, bajo los cuales llegan los recursos financieros desde el MEF al Ministerio de Salud. Todo está en el marco de un programa presupuestal. Todo, absolutamente. El horizonte temporal es el mediano y largo plazo, plurianual. ¿Por qué? Porque cuando las intervenciones en salud están diseñadas no solamente para lograr objetivos y resultados en un año. Por ejemplo, si ustedes ven cuánto tiempo lleva el país queriendo reducir la anemia, ¿no?
Y pareciera muy simple, pero es un problema de implementación. Y dirían, ya, este año la anemia se reduce al 50% de la prevalencia que se tiene actualmente. Un poco difícil y complicado, porque en las intervenciones sanitarias, pretender lograr en un solo periodo, en el corto plazo, bajar un indicador sanitario en esa magnitud, pues en verdad sería poco probable. Entonces, las intervenciones que están financiadas por el PPR van al mediano y largo plazo y con presupuestos plurianuales. Preguntas clave de este enfoque: ¿para qué se gastará? ¿Qué resultados se obtendrá? ¿Y qué costo significará? ¿Qué significan estas preguntas? Que se busca lo que sea costo efectivo y se busca lo que sea basado en evidencias. La costo efectividad, la efectividad sobre todo está relacionada al uso de las evidencias. Entonces, cada uno de los programas presupuestales que financia el MEF tienen marcos lógicos que están en su sustento, ¿no?, que utilizan las evidencias científicas actualizadas para sustentar de que si la intervención implica, por ejemplo, para reducir la anemia, ya supongamos, ya no usar el sulfato ferroso, sino usar hierro polimaltosado, supongamos, ya no usar los multimicronutrientes, sino usar jarabes en los niños, por decir, o ya esta vacuna, la vacuna de polio, que era en gotitas, que se le daba en la boca a los niños, se va a cambiar por la vacuna de polio parenteral, que fue un cambio de hace unos años. ¿Me comprenden? Esas decisiones que están financiadas por PPR no fue porque alguien recibió un brochure o recibió un correo y le dijeron, mira, ¿sabe qué? Hay un artículo que dice que la vacuna de polio parenteral es mejor que la oral, así es que ahora el ministro la va a comprar. Así no se deciden las cosas, por lo menos así no se debieran decidir. Hay un análisis de evidencias, o sea, hay una evaluación de costo-efectividad, que es un estudio económico, inclusive para saber por qué el país va a cambiar de poner una intervención de una forma a decidir por otra. Entonces, el PPR incluye el uso y análisis de evidencias científicas, viendo la costo-efectividad para los mejores resultados, para explicar, o sea, usar eficientemente los recursos financieros, ¿no? Entonces, esa es el enfoque, ¿no?, del PPR. La gestión en el PPR es descentralizada porque es nacional, y respecto al seguimiento y evaluación se deben cumplir las metas y los resultados expresados, siempre por indicadores de eficiencia, indicadores de producto, ¿no? Cada programa. Si desean revisar un poco más en algún momento del PPR, lo pueden encontrar principalmente en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí pueden ver cómo es el financiamiento de los respectivos programas presupuestales con enfoque del PPR. Esta es la principal referencia que se ha utilizado para la clase, pero adicionalmente yo agregaría las referencias respecto a los programas presupuestales. Por lo menos que ustedes tengan conocimiento de cuáles son los programas presupuestales del Ministerio de Salud. No los he listado en las diapositivas, pero considero que ustedes deben tener conocimiento de ello, ¿no?, para el examen. Muy bien, eso es todo.